Abrimos con esta noticia en desarrollo. El gobierno del presidente Trump ordenó una revisión masiva y sin precedentes de todos los refugiados que ingresaron a Estados Unidos durante la administración del exmandatario Joe Biden. Según un documento filtrado por Reuters, sí, la agencia de noticias, la medida afectaría a 230,000 personas y además suspende el procedimiento de solicitudes de residencia permanente para quienes llegaron bajo el mandato anterior. El documento advierte que el estatus de refugiado podría ser revocado si se determina que no cumplen los criterios. La decisión marca un giro radical frente a la política de Joe Biden, quien permitió entrar al país a más de 100,000 refugiados en el año fiscal 2024. Hola, ¿qué tal? Soy Abel Álvarez. Gracias por acompañarme. Estas son otras de las noticias que estamos siguiendo muy de cerca aquí en 24 horas. Estalla un nuevo terremoto político en Colombia. Escuche bien, funcionarios del presidente Petro son acusados de traición tras revelarse supuestos canales de comunicación entre disidencias de las FARC y el gobierno. Les muestro cómo respondió el mandatario este lunes. Además, una investigación revela una historia de horror. Decenas de extranjeros fueron encontrados bajo el control de una secta judía ultraortodoxa. Entre las víctimas habían 17 niños. Y también la nueva polémica por la Miss Universo llegó hasta la mañanera de la presidenta Sheinbaum. Y en pleno escándalo, el director del certamen ya busca a su sustituto. Pero mire, continuamos con el conflicto entre Washington y Caracas. Según un nuevo informe de Axios, el presidente Trump ha decidido hablar directamente con Nicolás Maduro. Funcionarios estadounidenses dicen que este giro marca un cambio en la estrategia hacia Venezuela. Ahora, con más enfoque en contactos diplomáticos y menos señales de un ataque militar. Por el momento, la llamada se encuentra en fase de planificación. Según una fuente, aunque la presión militar está sobre la mesa, por ahora nadie está planeando entrar a dispararle a Maduro o secuestrarlo. Sin embargo, mientras Trump prepara un contacto directo con Maduro, detrás de las cámaras, Estados Unidos elevó aún más la presión contra Caracas. Este lunes, Washington designó formalmente al Cártel de los Soles como una organización terrorista. Esta es una lista en la que Estados Unidos incluye al propio mandatario venezolano. Pero escuchemos cómo reaccionó la vicepresidenta de Maduro ante este anuncio. Hoy Marco Rubio, ustedes saben, sacó otro refrito, que si el Cartel de los Soles, que ahora es organización terrorista, ridículos, son unos ridículos. Se repiten y se repiten y se repiten y por eso van de fracaso en fracaso. Y esto fue lo que dijo Maduro este lunes. Bueno, ellos decidieron. No van a poder con Venezuela. Somos invencibles. Hagan lo que hagan. No han podido ni podrán jamás con nuestra patria. Jamás. Hagan una mueca, hagan otra mueca, digan por aquí, digan por allá. Estamos blindados para garantizar lo que garantizamos. El sueño de Bolívar. La paz era mi puerto. Mi mayor deseo, mi esperanza. La Casa Blanca insiste en que todas las opciones siguen sobre la mesa, especialmente bajo el argumento de frenar el flujo de drogas hacia los Estados Unidos. Pero ahora bien, ¿qué piensan las personas en Caracas mientras aumenta la tensión con Estados Unidos? Vamos a escuchar las reacciones en las calles. Bueno, con tanta noticia y con tanta tensión, a pesar de todo, yo creo que la población venezolana ha salido a continuar con su vida, a trabajar, a luchar por el día a día. Creo que no se está vendiendo una normalidad. La verdad, lo veo normal, un día común y corriente, a pesar de las tensiones, pero normal. Todo está tranquilo, hoy salí a la calle a trabajar y todo está tranquilo. No se van a encontrar nada fácil aquí porque bueno, tenemos bastante sentimiento patriótico aquí en Venezuela, por lo menos hablo por mí, de que eso no va a poder pasar, que otro país venga a invadir a la patria, a mi patria, aquí en Venezuela. Mientras tanto, en Estados Unidos, encuestas de CBS News muestran que el 70% se opone a una acción militar en Venezuela. Te extrañé mucho, mi amor. Te extrañé mucho, papá.
En Houston, un caso migratorio que ha captado atención nacional tuvo un giro decisivo. Por primera vez habló públicamente Manuel García, un niño autista que estuvo detenido por el gobierno federal durante casi 2 meses. Emmanuel fue encontrado por la policía en octubre y al no poder identificarse fue entregado a la oficina de refugiados tras encontrarlo sin una familia. Sin embargo, un juez determinó que el niño no fue abandonado y esto le abrió el camino para que sea devuelto a su hogar con su madre. Pero escuchemos lo que la familia dijo este lunes. Hola, pues muchas gracias por el apoyo y por ayudarme siempre. Pues han sido días felices. Días felices porque yo quería que él estuviera con nosotros en Acción de Gracia para el cumpleaños de la niña, que es el 27, el mero día de Acción de Gracias. Entonces ha sido unos días que hemos compartido mucho, hemos salido, hemos comido. Pues ya tuvo la satisfacción de comerse sus chicken nuggets y pues ha sido maravilloso. Organizaciones como Fiel Houston han criticado duramente a la policía por no contactar a la familia pese a que la madre lo había reportado como desaparecido. La policía aseguró que el niño dio un nombre falso, haciendo el proceso más difícil. Mire esto otro, un tornado arrasó en Houston este lunes y dejó a su paso casas destruidas y árboles derribados. De hecho, más de 100 viviendas resultaron dañadas por la fuerza del fenómeno. Equipos de emergencia continúan buscando a posibles heridos o residentes atrapados entre los escombros. El Servicio Meteorológico Nacional anunció que mañana realizará una inspección oficial para evaluar la intensidad del tornado. Con esto nos vamos a una pausa, pero no se muevan porque hay más al regresar. Nuevas imágenes revelan el caos en una autopista tras un ataque de furia al volante que terminó con la muerte de un niño. Les tengo el video donde el sospechoso admite haber disparado. Además, funcionarios del presidente Petro son acusados de traición tras revelarse supuestos canales de comunicación entre disidencias de las FARC y su gobierno. Y también crece la alarma tras el rescate de más de 2 decenas de extranjeros que estaban bajo el control de una secta judía ultraortodoxa. Entre las víctimas había 17 niños. Le cuento cuando vuelva. I shot at him, bro. I didn't know. Shot at him? I didn't know I was in the back. Ya lo vio. En Nevada, nuevas imágenes revelan el caos tras un presunto incidente de furia al volante que terminó con la muerte de un niño de 11 años que iba de camino a la escuela. En el video se escucha al padrastro gritar mientras el sospechoso admite haber disparado. Según la policía, todo comenzó cuando los dos conductores discutieron en la autopista y el sospechoso de 22 años disparó contra el vehículo donde viajaba el pequeño llamado Brandon Domínguez Chavarría. El presunto tirador fue arrestado y enfrenta cargos de asesinato. Seguimos con esta noticia en desarrollo. En Colombia, el presidente Gustavo Petro enfrenta acusaciones explosivas de traición. Esto luego de un reportaje de Noticias Caracol que reveló supuestos canales de comunicación hacia disidencias de las FARC. En la investigación hay 2 partes importantes. Primero, Caracol reveló comunicación entre un comandante de los disidentes llamado Calarcá y el jefe del comando del ejército Juan Miguel Huerta. Según la investigación, Huertas ofreció protección a los disidentes y les propuso crear una empresa de seguridad para facilitarles carros blindados y el porte de armas legales. Segundo, en el informe mostraron chats entre un funcionario del gobierno con Néstor Gregorio Vera, llamado Iván Mordisco, uno de los más buscados en el país. En los chats, Mordisco dijo que quería tumbar al presidente Petro con pruebas de sus acuerdos con los disidentes durante la campaña presidencial. Sin embargo, el presidente Petro respondió este lunes y parte de su mensaje dice lo siguiente, lo está viendo en pantalla. Caracol ha cometido ya varios errores de esta magnitud y en algunos se ha rectificado. El mandatario acusó a la fuente del reportaje de ser parte de la CIA. Seguimos, por supuesto, en Colombia porque autoridades hallaron a más de 2 docenas de extranjeros bajo el control de una secta judía ultraortodoxa. De hecho, entre las víctimas había 17 niños que fueron rescatados. Vamos hasta Bogotá. Carolina Gómez nos cuenta cómo este
es un grupo señalado internacionalmente por trata de personas, secuestro y abusos sexuales infantiles. Vamos a verlo. Sus vestiduras, barbas largas y su extraña forma de hablar fue lo que alertó a las autoridades en Colombia, que comenzaron a investigar más sobre estos particulares visitantes. Estaban hacinados en una pequeña habitación de hotel de un apartado pueblo conocido como Yarumal, en el departamento de Antioquia, a donde los agentes de Migración Colombia y el Gaula Militar descubrieron que se trataba de la secta ultraortodoxa Leftador, señalada por las autoridades internacionales de trata de personas, secuestro, embarazos forzados y abusos sexuales contra niños desde los Estados Unidos, Canadá, México y Guatemala. Sobre algunos de sus miembros existen alertas de agencias homólogas relacionadas con presuntos delitos contra menores, incluidas condenas previas a líderes de esta comunidad por secuestro y explotación sexual infantil. Según las autoridades migratorias, entre el 21 y el 22 de octubre llegaron al país desde Nueva York un total de 26 personas, de las cuales 17 eran menores de edad. 5 de ellos tenían circular amarilla de Interpol por posibles riesgos asociados a desaparición o trata de personas. Y de acuerdo con la investigación, al parecer tenían la intención de permanecer en las montañas cercanas a Yarumal. Esta no es una forma de llevar el judaísmo. Sabemos que lo que ellos hacen son contrario a los valores y principios del judaísmo, comenzando por el secuestro de niños, el abuso sexual, los embarazos forzados, violaciones. Como le dije, teníamos conocimiento por información que compartíamos permanentemente con la comunidad judía de Guatemala. A donde también les hicieron una redada quitándole alrededor de 160 niños en condiciones similares. La mayoría de adolescentes, niños y bebés fueron traídos al país con falsas promesas religiosas y otros contra su voluntad, y están siendo buscados por sus padres en diferentes países. Por ahora quedaron bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, casi todos ellos de Estados Unidos y Canadá. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Mira, por otro lado, Israel y Paraguay firmaron acuerdos para fortalecer los lazos, incluida la cooperación en materia de defensa. Escuchemos lo que dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay. Nuestro más firme apoyo al derecho de Israel a defender su soberanía y su seguridad, la de su población, frente a las amenazas y ataques perpetrados por organizaciones terroristas como las que hemos declarado, Hamás y Hezbolá. Durante la conferencia, el ministro de Israel también celebró la muerte del comandante de Hezbolá tras un ataque aéreo, afirmando que el mundo es un lugar mejor. Vayamos a Europa. Ucrania informó este lunes que aún está haciendo cambios al plan de paz de Rusia propuesto por Estados Unidos. Ellos dicen que los temas más sensibles serán resueltos entre los presidentes de Ucrania, Zelensky y Trump. Sin embargo, Ucrania insiste en que un alto al fuego es la condición cero para iniciar cualquier proceso de paz. Pero escuchemos lo que dijo este lunes la Casa Blanca. Everybody inside feels optimistic about what happened and transpired yesterday in Geneva. Secretary Rubio, Special Envoy Witkoff, the whole team really worked through the points of that 28-point peace plan that the United States authored with input from both sides, the Russians and the Ukrainians. And ultimately, the vast majority of these points have been agreed upon. Un funcionario de Ucrania adelantó que el texto podría quedar listo en los próximos días. Seguimos con Rusia. Un nuevo informe revela que la campaña de desinformación de Moscú en México se ha intensificado en los últimos 2 años, buscando sembrar discordia entre Estados Unidos y el país azteca. Según un cable diplomático filtrado por el New York Times, la agresiva campaña de Rusia en México es una amenaza para la percepción popular actual. El informe detalla que la audiencia de medios rusos en español se disparó. Escuche esto, de 191,000 vistas en el año 2022 a más de 715 millones en un año. Sí, un año después. Los funcionarios también acusan a simpatizantes de Morena de facilitar esa expansión. Y en medio de las preocupaciones por la influencia externa, México vivió este lunes un paro de agricultores y transportistas que bloquearon un cruce fronterizo con Estados Unidos y otras autopistas. Los manifestantes exigieron seguridad
precios justos y el retiro de una ley que dicen restringe su acceso al agua para sus cosechas. Pero escuchemos lo que nos dijeron ellos. Nos vemos obligados a llevar una lucha mucho más fuerte para obligar al gobierno mexicano, primero, a que reconozca que hay un problema estructural en la producción y en la distribución de los alimentos, y por otro lado, que vean la necesidad de rectificar la política pública para organizar la productividad, la producción, pero también organizar la distribución de los alimentos, ¿no? Cuando hay bloqueos es porque no hay disposición, ¿no? Porque quiero pensar que primero los sindicatos quieren llegar a un diálogo antes de, y si no ven respuesta es cuando sucede esto. Entonces, pues nada más exigimos que haya seguridad, que las patrullas estén cuando tengan que estar. El gobierno le advirtió a los transportistas que bloquear vías federales es un delito. Y mire, el asesinato del alcalde Carlos Manzo sigue revelando nuevas pistas clave. Este lunes autoridades detuvieron a Jaciel Antonio, acusado de haber reclutado a 2 personas que habrían participado en el homicidio del alcalde en Uruapan. Lo señalan como parte de una red en Michoacán que buscaba a personas vulnerables para ser sicarios. Vamos a otra pausa. Cuando vuelva, la nueva polémica por Miss Universo llegó hasta la mañanera de la presidenta Sheinbaum. Y en pleno escándalo, el director del certamen ya busca a su sustituto. Además, en México, Grupo Firme vuelve a desatar polémica, esta vez por interpretar un narcocorrido durante un concierto en Baja California. Los detalles cuando vuelva. Gracias por seguir aquí en 24 horas. Una nueva polémica sacude el certamen Miss Universo luego de que el músico Omar Harfuch, quien renunció al panel de jueces 3 días antes de la coronación, afirmó que la nueva Miss Universo, Fátima Bosch, habría sido favorecida por presuntos vínculos de negocios entre su familia y el dueño de la organización, Raúl Rocha. De hecho, en otra sacudida para el certamen, este lunes, Olivia Yassé también anunció su renuncia como Miss Universo África y Oceanía, pocos días después de haber quedado entre las 5 finalistas. Mientras tanto, este debate escaló a la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y desde México, Víctor Blázquez nos cuenta cómo en las calles mujeres defienden el triunfo de Fátima. Sin embargo, la polémica ya golpeó al director del certamen, quien ahora busca a su sustituto en medio del escándalo. En México se desató un escándalo que alcanzó a la recién coronada Miss Universo Fátima Bosch. Supuestamente se había comprado el certamen para que la mexicana ganara. En la mesa se especuló que habría un conflicto de intereses entre uno de los directores del certamen, el papá de Fátima, y Petróleos Mexicanos. Incluso se llegó a decir que México pagó el concurso a través de Pemex, lo que desmintió la presidenta Claudia Sheinbaum. No hay que hacer caso de esas cosas. Ya lo dije, más allá de las críticas que pueda o de los cuestionamientos que pueda haber a certámenes de este tipo, ella, además de tener su mérito siempre, levantó la voz en un momento en donde trataron de minimizarla. En la calle, mujeres están convencidas que fue el talento, preparación y empoderamiento de la tabasqueña lo que hizo que la corona llegara a las manos de Bosch. Y justo vi un video en la mañana que decía que todas las Miss Universo que habían sido mexicanas habían sido pues reclamadas por la misma cosa, de que habían comprado el concurso. Entonces creo que ya es algo como que se le suele hacer a México, pero pues no, yo creo que sí fue de ella, sí. Claro que sí, o sea, sí está bien que haya ganado y pues sí se lo merece, ¿cómo no? Y fue por sus méritos. Mientras Fátima ya comenzó con su agenda propia de una Miss Universo, el escándalo sí cimbró en Raúl Rocha, director del certamen de belleza, y es que buscará un relevo. A él también las mujeres mexicanas defendieron ante un supuesto fraude. Pues que se dejen de estar juzgando. Los señalamientos tampoco muestran qué es lo que quieren las voces críticas. Por ejemplo, si el que Fátima regrese la corona. La controversia surgió porque supuestamente Raúl Rocha, copropietario de Miss Universo, tiene supuestos negocios con el papá de Fátima y con la paraestatal del país, Petróleos Mexicanos. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias, Estrella TV. Y en México, una nueva polémica envuelve al Grupo Firme tras su más reciente concierto. Aquí traigo para la pantera. ¿Seguro?
La popular banda volvió a encender críticas luego de interpretar el narcocorrido Se Fue la Pantera durante un show en La Paz, Baja California Sur. La alcaldesa explicó que aunque Baja California Sur no cuenta con una ley estatal sobre narcocorridos, sí existen medidas que permiten sancionar contenidos que hagan referencia a actividades criminales en eventos autorizados por el municipio. Vamos a ver en qué para esto. Y con esto vamos llegando al final. Soy Abel Álvarez. Gracias por informarse conmigo aquí en 24 horas. Les espero mañana.